Bien, seguimos con las informaciones, las notas que tenemos preparadas para ustedes. Se trata de la palabra del periodista y escritor Carlos del Frade, el rosarino, muy conocido en Chavás, por cierto, porque en cada oportunidad que presenta un libro es uno de los primeros lugares que en Biblioteca Popular Chavás, donde hace la presentación a nivel oficial. Bueno, estuvo transitando también un tiempo por Radio Chavás en sus inicios como periodista. Bueno, estuvo en la presentación de su nuevo libro, ahí estuvimos con nuestras cámaras, estuvimos dialogando con el del libro y también de temas de actualidad muy, pero muy importantes, ya que es un periodista muy comprometido en el tema de investigación de narcotráfico. Escuchamos al periodista Carlos del Frade. Siempre es un placer recibir a Carlos del Frade, otra vez en Chavás, otra vez con su producción, siempre con temáticas comprometidas, con otra mirada a la historia, rescatando héroes anónimos, así que, pero él habla mucho mejor que yo, entonces lo vamos a dejar que nos cuente cómo viene este nuevo libro, Peones Heroicos, el Sargento Cabral y el Gaucho Rivero de San Lorenzo Malvinas. Carlos del Frade. Hola Horacio, ¿cómo estás? Es un gustazo estar acá y junto a vos y junto a la gente de Chavás. El libro es una excusa porque a 200 años del combate de San Lorenzo y 180 años que se van a cumplir ahora el 26 de agosto de la reconquista de Malvinas, que hizo un grupo de trabajadores explotados por los ingleses y que toman Malvinas ese 26 de agosto de 1833, comandado por este entrerriano que es don Antonio Rivero. Nos parecía muy interesante descubrir la historia que hay detrás de estas expresiones individuales. Ellas son, esas expresiones individuales, la síntesis de colectivos que le pusieron el cuerpo a la primera emancipación de la Argentina. Por un lado, los esclavos. Cabral era negro, hijo de una esclava, y fue uno de los que generó aquellos regimientos de morenos, de pardos, que nos hablaban, ¿te acordás? Los primeros libros de historia en la escuela primaria con las invasiones inglesas y demás. Y allí estaba ya un enclave fuerte, Cabral junto a San Martín, una figura muy fuerte de la historia argentina. Que también era moreno. Sí, que era moreno y que además era mal hablado como todo español criado y educado en el ejército, como dicen las distintas biografías de San Martín, especialmente de gente que lo conoció directamente. Y después, los negros esclavos prácticamente ninguneados de la historia oficial y también te diría de gran parte de las historias revisionistas, la cuestión de la presencia de nuestros negros. Y después la otra presencia, que es muy fuerte, la presencia del gauchaje, de este gauchaje que está representado en Rivero y que son los tipos que van a pelear, que van a laburar primero a Malvinas, son explotados por los ingleses, los meten preso, los llevan a Gran Bretaña, lo torturan, pero deciden no matarlo, lo devuelven y el tipo termina muriendo, combatiendo contra el imperio, en la batalla de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845. Así que, claro, 12 años después. Claro, es toda una historia muy interesante porque termina nada menos que en la época de Rosas. Y ahí ya tenés dos fantasmas muy convocantes de la historia argentina. San Martín por un lado, Rosas por el otro. ¿Qué fue San Lorenzo? ¿Cuál era el proyecto sanmartiniano? ¿Qué termina siendo Rosas y qué termina siendo Malvinas para cada uno de nosotros? Y en el medio las mayorías. ¿Por qué, siendo los gauchos los que pusieron mayoritariamente el cuerpo por la revolución, no tienen historia? Tenemos historias literarias. Martín Fierro, si querés, el Facundo de Sarmiento, que lo hace en realidad como ensayo político para ir en contra de Rosas. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Qué hay detrás de todo esto? Así que contamos esas historias, esos proyectos políticos e imaginamos, en el final del libro, un tercer final del Martín Fierro. Como sería una historia contrafáctica, ¿no? Que le dicen. Exactamente, pero haciendo una literatura periodística chapucera, como somos nosotros, pero haciendo un tercer final. Porque hay un primer final del Martín Fierro, que es por supuesto el que le da José Hernández, hay un segundo final que le hace Borges, sí, en donde un hermano del Moreno lo termina matando a Martín Fierro, y nosotros imaginamos un tercer final, en donde un joven periodista entrerriano, enrolado en la causa de Urquiza, se encuentra con José Hernández y con el hermano del Gaucho Rivero y con el hermano del Negro Cabral. Y se establece un diálogo. Qué lindo. Está en tu libro. Está en el final, en donde José Hernández dice: voy a terminar escribiendo una novela en forma de poema que habla de estas contradicciones de por qué los que pusieron el cuerpo por la revolución y por la emancipación se van a terminar peleando entre ellos. Y termina en eso. Carlito, yo creo que con esta
fantástica síntesis que hiciste. Bueno, el libro va a quedar acá en biblioteca, lo pueden encontrar en librería, y vos también sos un referente contemporáneo. Había dos temas que yo te había comentado que a la gente seguro le interesa. El tema de tu pelea por el narcotráfico, tu presencia ahí en la Cámara de Diputados en la provincia, las denuncias que realizaste, en qué estado están, cómo es tu situación, porque a vos un poco te presionaron para que dieras la fuente y todo lo demás. En la provincia de Santa Fe estamos viviendo una situación muy particular sobre el desarrollo de este circuito de dinero fresco que tiene el sistema capitalista, que es el narcotráfico. El narcotráfico es un negocio que viene de arriba hacia abajo. Un kilo de cocaína se paga en la frontera con Bolivia entre 6.000 y 8.000 pesos, y eso no lo tiene una familia que después vende droga en la Villa Moreno, en la ciudad de Rosario. Eso necesita un financista, y ese financista es un empresario que tiene contadores, que tiene abogados, que le permiten nunca pisar un juzgado ni una comisaría. Entonces el narcotráfico es un negocio que viene de arriba hacia abajo y tiene complicidad política de los distintos gobiernos y los distintos estados. La provincia de Santa Fe tiene muchísimo narcotráfico, pero la cocaína no nace en la provincia de Santa Fe. Viene, entra, y eso tiene que ver con que las fronteras argentinas dejan pasar un montón de cosas. Son lábiles. Absolutamente lábiles. Linda palabra. Linda palabra. Pero lo cierto es que en la ciudad de Rosario nosotros nos encontramos con una denuncia muy fuerte que se había hecho en agosto del año pasado, en donde por primera vez estaban con nombre de las calles y la ubicación de 136 búnker y kioscos de drogas, de que cada uno de esos búnker factura muchísimo dinero y hacen un total de 2.000 millones de pesos al año. El presupuesto anual de la Municipalidad de Rosario para atender las necesidades a 1 millón de habitantes es de 2.600 millones de pesos. Así que imaginemos que la guita que maneja el narcotráfico hoy en Rosario es paralelo al presupuesto de la municipalidad. Nada más. Y la capacidad de compra y de corrupción que tiene, ¿no? Claro, y se compran todo tipo de voluntades, desde la voluntad de los pibes, que terminan siendo para mí lo más tremendo de esto, que los chicos terminan siendo consumidores consumidos, soldaditos que son inmolados en el altar de la guerra por hacer guita que tienen los narcos, en complicidad con la policía provincial, no solamente durante las administraciones socialistas, sino también desde antes. Esto también viene desde antes. El caso más emblemático es que el jefe de la policía provincial está preso. Y de paso se ha seguido después, porque en principio y ahora está firme. Dos procesados tiene, 2 procesamientos. Está preso y está firme en 2 procesamientos a Toñoli como integrante de una empresa criminal vinculada con el narcotráfico. Es muy fuerte lo que está pasando, porque además Toñoli fue puesto por el poder político. Nosotros, cuando accedimos a esa documentación, accedemos a través de 2 fuentes muy calificadas, que son 2 secretarías nacionales. Pero como vos bien decís, hubo muchísimas presiones, pero alevosas presiones, horribles presiones, denigraciones, muchas cosas. Y yo estaba calumnias solo. También. Sí. Y estaba totalmente solo, y esperé que una de las fuentes pusiera la cara, porque me parecía que era necesario poner la cara, y no lo puso. Entonces tenía mucha ganas yo de decirlo y denunciarlo, y ahí fue donde yo revelé la fuente. Esa revelación de fuente tiene que ver con algo muy parecido que le pasó a Berbisky hace poquito con el tema del Papa. También una infinita presión sintió Berbisky sobre lo que venía diciendo de Bergoglio y su pasado durante la dictadura, y terminó revelando fuentes. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hacemos esto a veces los periodistas? Porque generalmente aparece grandes presiones y uno está muy solo y con muy poca espalda. En el caso nuestro, mucho menos que lo que tiene Horacio Berbisky, largamente. Claro. Y entonces eso fue, y a partir de ese momento lo que se genera es ver si se van a investigar las cosas que nosotros denunciamos, porque nosotros en la Cámara de Diputados aportamos un montón de investigaciones derivadas del triple crimen de Villa Moreno, en donde hay escuchas telefónicas, en donde se observa cómo la policía participa en la protección de bandas de narcotraficantes vinculados con la principal organización de narco que tiene Rosario, que es la familia Cantero, más conocida como Los Monos. Hay 4 grandes grupos de narcotraficantes: la familia Altamirano en el centro de Rosario, la familia Cantero en la zona sur, Luis Medina en la zona oeste, que tiene además concesionaria de autos, tiene empresas con las cuales lava dinero a través de catering, por ejemplo,
y nosotros mostramos cómo lavan dinero porque les dijimos los nombres de los testaferros, se lo dimos a los diputados en la mano en la Comisión de Seguridad, en la carpeta esa que le entregamos, y nada menos que el Pillín Bracamonte, manejando la droga en la zona norte de la ciudad de Rosario, el jefe de la barra brava de Central. Claro, esto que digo yo, lo dije yo solo, no lo dijo nadie más. Yo te escucho con atención, y desde lo personal, vos lo haces como una cosa colectiva, con la gente que piensa como vos, que te ayuda a investigar. ¿Cómo lo sentís? Es decir, el miedo natural que tienen los seres humanos contra poderes tan bravos. Y que ellos saben que lo que más te duele. Sí. Sí, y aparte yo lo dije porque cuando terminó la sesión esa de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, que yo siempre agradezco porque por lo menos nos dieron visibilidad y es una de las pocas herramientas. Y es una forma de defender. De defenderte, hacerte visible en ese momento. Pero en ese momento después me di cuenta que pasaba con los camarógrafos. Los diputados estaban allá y yo estaba solo, Horacio. Y fue muy simbólico eso. Y hasta el día de hoy estoy igual. Y por supuesto que yo voy a todos los lugares. Lo más increíble de todo esto es que el gobierno provincial, en lugar de tomar todas estas investigaciones, toma uno de los datos que salen de esos biblioratos que tenía hasta hace poco la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción y Narcotráfico, la CEDRONAR, a cargo de, en aquel momento, Rafael Bielsa, en donde, que era tu fuente. Que era una de las fuentes, en donde aparece muchas veces mencionado el señor Marcos Escajadillo como uno de los recaudadores del dinero del narcotráfico en Rosario y que va a cambiar dinero de los búnker a pico fino, a la mesa de dinero que funciona en pico fino en San Martín y Córdoba en Rosario. Incluso hay una cita textual de que 2 años atrás el tipo cambia en una sola vez 6 millones de pesos. Lo cambia por dólares, 6 millones de pesos en dólares. Claro, es un suceso político hacer esta denuncia, pero eso es una anécdota. Todo lo demás es la denuncia sobre cómo funciona el narcotráfico, la corrupción policial y también esto que hay que investigar. Carlitos, es un placer hablar con vos, con tu información, con tu honestidad intelectual, y es un privilegio para la audiencia de Resumen Semanal tener tu... Pero seguiremos hablando. Ya te invité esta noche ya, y bueno, yo te veo contento, entre otras cosas, porque Central me parece que este año no se le escapa. Y sería tremendo que se nos escapara este año con todos los puntos que llevamos, pero...